Lo que las empresas generalmente utilizan para hacer copias de seguridad de su código no es un sistema de copias de seguridad, sino un sistema de control de versiones. Un sistema de control de versiones es un programa que te permite sacar fotos de tu código y ver cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Obviamente la idea de una foto es una metáfora. Toma una instantánea del contenido de cada uno de tus archivos y te permite guardar, como en una especie de bitácora, cuáles son los cambios que fuiste realizando a medida que pasó el tiempo. No solo te permite guardar los cambios, sino que te permite analizar qué contenía un archivo en una fecha y comparar todas las líneas que fueron cambiando en versiones posteriores. Existen distintos tipos de sistemas de control de versiones. El más conocido hoy en día es Git. Hace tiempo existía uno muy popular que se llamaba SVN y antes de eso existía otro que se llamaba CVS. La ventaja principal que tiene Git sobre los predecesores es que es un sistema distribuido, lo cual implica que no se necesita un sistema central para coordinar el progreso de los distintos códigos que haya alrededor del mundo. Git tampoco es el único sistema distribuido que existe. Hay otras alternativas disponibles en el mercado y si no te convence Git, podés analizar utilizarlas. Para ver si tenés instalado Git en tu computadora, podrías abrir una terminal y escribir git-version. En mi caso, yo ya lo tengo instalado. Si no lo tenés instalado, podés descargarlo desde la página git-scm.com. Está disponible para Windows, para Mac y para Linux. Hay un montón de tutoriales de cómo usar Git. Acá vamos a darle un simple vistazo a cómo podemos empezar a usarlo para hacer un respaldo de nuestro proyecto y a medida que vayamos avanzando en las clases vamos a ir viendo usos más avanzados. Vamos a poder ver cómo trabajar con múltiples personas en el mismo proyecto, cómo guardar la copia de seguridad que tenemos en nuestra computadora en la nube y otras cosas muy interesantes. Lo que nos permite crear Git son repositorios. Un repositorio es como una especie de caja en donde vamos a poner cosas y esas cosas se van a poder versionar a medida que vaya pasando el tiempo. Para crear un repositorio con Git necesitamos tener primero una carpeta, un directorio en nuestro disco rígido. En este caso yo tengo uno que se llama 4 en línea y dentro de este directorio tengo un solo archivo que se llama prototipo.py. Era el prototipo que teníamos en la clase anterior. Si escribo git status, Git me va a indicar que no reconoce en este directorio ni en ninguno de los directorios superiores un repositorio de Git, lo cual significa que no estamos en un repositorio. Para crearlo, simplemente tenemos que escribir git init y el punto. El punto representa el directorio donde estamos actualmente. Cuando le decimos a Git que cree un repositorio en el directorio actual, nos va a decir que inicializó un repositorio vacío en este directorio. Si volvemos a preguntar el estado del repositorio, ahora vemos que Git encontró que es un repositorio, el directorio donde estamos, y que hay un archivo que se llama prototipo.py, pero que no está traqueado. ¿Qué significa que no esté traqueado un archivo? Básicamente significa que Git sabe que existe, pero no está siguiendo los cambios que se apliquen a ese archivo. Sabe que existe porque está dentro del directorio del repositorio, pero como no está supervisándolo activamente, cualquier cambio que generemos en ese archivo no va a ser identificado por Git. Si queremos que Git se encargue de gestionar las versiones de este archivo y darse cuenta si cambió a medida que pasó el tiempo, tenemos que decirle que queremos empezar a traquearlo. Eso se hace con el comando git add y un nombre de un archivo. Hay otra opción que es traquear
todo el contenido del directorio utilizando el punto, que era lo mismo que usamos para crear el repositorio. Personalmente prefiero escribir el nombre del archivo porque me da más control sobre cuáles son los archivos que quiero traquear y cuáles son los que quiero ignorar. Una vez que hacemos el git add, podemos preguntar nuevamente cuál es el estado del repositorio y ahora Git nos va a decir que hay un nuevo archivo, pero que aún no hay ningún tipo de commit. El commit en la jerga de Git es la instantánea que les comentaba anteriormente. Cuando uno hace un commit, lo que está haciendo es sacar una foto del estado actual de los archivos que estén traqueados en el repositorio. Cada commit en Git incluye una serie de archivos. Esos archivos son los que se encuentran en lo que se llama el índice de Git. Según la documentación oficial de Git, podemos tener varios estados de un archivo. No traqueado era el primer estado en donde se encuentra un archivo la primera vez que lo agregamos al directorio donde está el repositorio. Ese archivo no está supervisado por Git. Si hacemos un git add, hacemos que ese archivo pase a lo que se llama la zona de staging o el índice de Git. Cuando hacemos un commit, ese archivo pasa a estar no modificado, lo cual significa que la foto ya fue tomada y Git no encuentra diferencias entre la última foto que tomó y el valor actual del archivo, porque justamente es el mismo en este momento. Si nosotros modificamos ese archivo pasa a estar modificado y ahí tenemos dos opciones: volver a agregarlo con un git add para hacer un nuevo commit o revertir los cambios a la versión anterior, que era la última foto que tomó Git. Antes de hacer el primer commit en un repositorio, en cualquier repositorio, tenemos que identificarnos con Git. Se necesitan dos cosas: un nombre de usuario y un correo electrónico. El nombre de usuario y el correo electrónico pueden ser cualquiera. Generalmente lo que se hace es se utiliza un correo electrónico que tengamos registrado en otros sistemas de control de versiones en la nube, como puede ser GitHub, GitLab, Bitbucket, hay otros más, para que el sistema en la nube asocie que el commit que estamos haciendo está relacionado con nuestra cuenta y nos muestre el usuario, la foto de perfil. Pero Git, al ser un sistema distribuido, no requiere realmente que especifiquemos nuestros datos reales acá. Simplemente es una cuestión de organización poner datos medianamente verídicos. Toda esta información que nosotros le brindamos a Git para que nos identifique se almacena en un archivo especial dentro de la carpeta git config. Ahí podemos ver que el usuario tiene como valor Mariano D'Agostino y como email este que yo le especifique acá. Habiéndonos identificado con Git la primera vez, ya podemos hacer nuestro primer commit. Un commit se ejecuta escribiendo git commit -m y el nombre del mensaje que le queremos dar a este commit. Los nombres de los commits son una de las cosas más importantes que tenemos que pensar cuando realizamos un commit. Si especificamos simplemente cualquier cosa, cuando veamos la historia del repositorio va a ser tan claro como lo que dice en pantalla. No tiene sentido. Así que generalmente el primer commit se escribe como commit inicial para indicar que estamos agregando algo en nuestro repositorio, pero si ya tienen algo un poco más específico, lo pueden escribir así. Presionan Enter y esto va a crear una instantánea del archivo que fue agregado, que es solamente el archivo prototipo, y nos va a dar un hash que es único para todos los commits que generemos en este repositorio. Imaginemos ahora que realizamos un cambio en nuestro archivo. Por ejemplo, que agregamos algunas fichas más en la secuencia de soltado. Guardamos los cambios en el archivo
Y si ahora le preguntamos a Git cuál es el estado, nos va a decir que el archivo prototipo está modificado. ¿Cuáles son los cambios que introdujimos en este archivo? Lo podemos obtener realizando la acción git diff. El comando git diff va a mostrarnos la diferencia entre el último commit que tengamos en nuestro repositorio y los archivos que estén en el repositorio actual. Como la última foto que tomamos, el último commit, tenía la secuencia 1, 2, 3, 1 y el valor actual del archivo tiene dos valores más, 3 y 4, nos muestra con un menos la línea que se borra y con un más la línea que se agrega. Como estoy quitando y agregando la misma línea, básicamente hay que entender que lo que se agregó fueron esos dos valores de ahí. Si quisiéramos agregar al repositorio de forma persistente este cambio que realizamos, es cuestión de repetir la secuencia de comandos que hicimos antes. Agregamos el archivo prototipo, hacemos un commit, pero en este caso el mensaje del commit va a ser cambio en la secuencia de soltado de fichas. Como les decía, es muy importante el mensaje que escribamos para nuestros commits, porque existe otro comando llamado git log que nos permite ver cuáles son los distintos mensajes que fuimos utilizando para nuestros commits. Entonces es muy fácil ver en una sola línea cuál fue la intención del commit. Si estuvieron siguiendo todos los pasos que vimos sobre cómo se usa Git y para qué sirve, seguramente se dieron cuenta de que el problema inicial que nos llevó a hablar de Git en esta clase no está resuelto. Si un rayo cae en la computadora donde están viendo este video, perdemos todo. La clase que viene vamos a ver cómo se puede conectar un sistema en la nube para sincronizar los commits que tenemos en nuestra computadora con los servidores de otros proveedores. Toda la historia que tenemos en nuestro repositorio se replica en un repositorio remoto y podemos hacer una copia de seguridad automática utilizando este sistema. Por ahora les dejo como tarea instalar Git en su computadora, agregar el archivo del prototipo y crear una función que valide que las columnas donde soltamos las fichas estén entre el 1 y el 7. Porque en este momento nada impide que uno diga que quiere tirar una ficha en la columna 32, por ejemplo. Traten de resolver la tarea habiendo creado primero un commit con la versión original de su código y después, cuando hayan creado esa función que agregue esa validación, encárguense de hacer un commit específico que explique cuál es el sentido de ese commit. Esfuércense en escribir un mensaje que les sea de utilidad a otras personas.